He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En otra versión quería leerles, dice: mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombraron, y en su presencia enmudecieron los reyes, porque verán lo que no se le había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Oramos. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana, por esta escuela dominical. Dios mío, hemos venido a adorarte y a exaltarte, Dios. Padre, pero hoy queremos que tú nos hables a través de la palabra, Señor amado. Queremos que tú nos redarguyes, queremos que tú nos exhortes, que tú nos consueles a través de tu hermosa palabra, Señor. Esconda a este siervo inútil detrás de la cruz, y que sea el verbo del Espíritu Santo fluyendo, Dios mío, sobre mi boca. Pasa colirio y carbón encendido sobre mi boca, Señor amado. Y que seas tú hablando a cada corazón, a cada vida que ha llegado a este lugar, Señor amado. Ya que tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. He titulado este mensaje: Tortura y muerte de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Porque me imagino que habrán estudiado alguna vez cómo fue la tortura. De hecho, hay películas como La Pasión de Cristo, cómo fue la tortura del Mesías. Pero le digo desde ya que la película de Pasión de Cristo se queda en pañales a lo que sufrió realmente Jesús. Entonces, he estado investigando mucho. Llevo 1 mes y medio poniendo esta palabra en el horno, averiguando, investigando muchos datos, ya que sobre la muerte de Jesucristo, no hay muchos relatos históricos, no hay muchos, relatos bíblicos que confirmen cómo fue realmente la muerte de Jesucristo. Si usted se va a los 4 evangelios, lo va a ver de manera rápida. Amén. Yo creo que algunos saben cómo fue más o menos. Que fue crucificado, fue golpeado, vituperado, lo que siempre decimos. Pero nunca hemos entrado a profundidad cómo fueron los azotes, cómo lo castigaron, cuántos palazos le dieron. Entonces, hace tiempo el Señor comenzó a tratar conmigo este mensaje, pero es un mensaje muy difícil, ya que hay que meterse mucho en investigación, en historia, para poder desmenuzar la tortura y el sufrimiento de Jesucristo. Entonces, con la ayuda del Señor, amados hermanos, que el Señor sea usando mis labios. Amén. Y escuchen bien atento el mensaje. De los 129 sucesos de la vida de Jesús, 111 han sido confirmados por hombres no bíblicos. O sea, gente incrédula, que no creen en Dios, pero confirman hoy en día que 111 sucesos son reales. Entonces puse aquí: esto, en lugar de llevarme a un espíritu conservador, esto me debería de llenar de satisfacción. ¿Por qué? Que en alas de arqueólogos, geólogos, antropólogos, pensadores, historiadores, confirman de que este libro bendito es real cuando dice que es vivo y eficaz. ¿Lo sabían, amados hermanos? Está demostrado muchos sucesos que pasó en la Biblia por medio de los arqueólogos, por medio de los historiadores, y eso tiene que llenarnos de satisfacción, que esta palabra, aún la gente atea, incrédula,
dicen que este bendito libro es vivo y eficaz. Claro que nosotros ya lo sabemos. ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? Seguro que la palabra es viva y eficaz. Nosotros lo conocemos. Y nosotros no nos hacen falta saber estas cosas de los científicos porque nosotros creemos. Pero qué bueno es cuando vemos confirmaciones de todos los sucesos que pasó en la vida de Jesús y de otras cosas que son reales tanto médicamente, arqueológicamente y históricamente. Porque para eso dice la Biblia que la ciencia aumentaría. Amén, amados hermanos. Dice, queriendo decir que la misma ciencia confirma que los hechos de Dios son veraces y verdaderos y absolutamente indiscutibles. Miren, hermano, esto me llena de gozo porque los grandes opositores de la Biblia también son aquellos ateos, aquellos científicos que se oponen a que Dios creó el planeta. De hecho, que sacaron la teoría del Big Bang, que dos átomos explotaron y creó todo el universo. Esa es la teoría. Hoy en dice que ya no existe, pero como dice la misma enseñanza, teoría, no es algo real. Mas nosotros creemos que el cielo y la tierra, ¿por quién fue creado? Por el Señor. Amén, amados hermanos. Entonces es una pequeña introducción que tengo que hacer para que ustedes entiendan que este estudio tiene mucha profundidad porque hay que meterse a investigar muchos sucesos. Gloria al Señor. Lo que acusado dice, otro punto que quería hablar, la crucifixión era la máxima sentencia. Cuando el culpable era sentenciado con la máxima sentencia, se deseaban, como explicar, como que se hacían sus necesidades, porque la crucificación, aunque era de cartagineses o de los asirios, los romanos lo volvieron peor. La crucificación en los tiempos de romanos era una tortura muy dolorosa, todo el suceso de la crucificación y de los látigos romanos. Pero antes de entrar en todo ese suceso, yo quería entrar en el primer punto, Getsemaní, gotas de sangre. Para ello nos vamos a ir a Lucas 22:44. Porque en el Getsemaní, ¿qué pasó, amados hermanos? ¿Alguien que no sepa? Lucas 22:44, en el Getsemaní. Ahí fue donde dice que su sudor era. ¿Por qué quiero leer esto? Porque vamos a estar estudiando desde el arresto de Jesús hasta la crucificación. Quiero dar solo una pequeña introducción que he estado estudiando, ya que Roma enseña hoy en día que el tiempo que estuvo Cristo en el martirio fueron solamente aproximadamente 24 horas. Y cuando te vas a estudiar a la historia dice que en el siglo IV lo pasaron a 3 días. Y en el siglo XV, que fue la Reforma, lo pasaron a 1 día y medio. Pero si te pones a estudiar la Biblia, porque hay que estudiar la Biblia, si usted se va a Éxodo 12, ya que Cristo era la Pascua, usted va a ver que en Éxodo 12 dice que se cogía al cordero, y una vez que se cogía el cordero había que esperar 4 días para sacrificarlo. Entonces se entiende por la palabra que Cristo no fue un ratito, porque si usted lee la Biblia va a pensar que en un ratito ¡pum! Y lo clavaron en la cruz. Fueron días de martirios al Señor Jesucristo. Días. Por eso es que la crueldad que se hizo con el Señor no se había hecho con ningún otro que había llevado a la cruz. Con él se esmeraron, ¿cómo es? Se ensañaron. Muy bien, hermana Rosa, gracias. Se ensañaron más que cualquier otro personaje que iba a la cruz. ¿Sabe por qué se ensañaron más? Porque los que estaban castigándolo, porque lo que quería, ¿quién quería vengarse de Jesús? Satanás. Y los usó de una manera terrible para destruirlo, como dice que su semblante, hermano, no tenía semblante de los látigos y la paliza que le dieron a Jesús. Pero espérese cuando vayamos bajando. Usted va a ver todo lo atroz que le hicieron al Señor.
Pero vámonos a Getsemaní, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían a la tierra. Si usted se va a la historia, antiguamente no hay todo lo que hay en la medicina para investigaciones, ¿verdad? Esto nadie lo podía comprobar qué era, porque normalmente ustedes sudan gotas de sangre. Pero como le dije, gracias a que por alas de arqueólogos, historiadores, antropólogos, se ha estudiado por medio de la medicina que este suceso es real. Lo han comprobado. ¿Y sabe cómo se llama este suceso médicamente? Lo voy a leer porque me cuesta. Es hematroidosis. ¿Habían estudiado eso? ¿Y qué es la hematroidosis? Es que se le rompen los capilares de la piel y el sudor se mezcla con el sudor, y la sangre se mezcla con el sudor al punto que eran como gotas espesas que caían en el Getsemaní. Porque donde empezó todo fue en el Getsemaní. Muchos dicen que empezó en la cruz, pero es que la oración del Getsemaní fue de tal agonía, hermano, que estaba llevando nuestros pecados del mundo antiguo y del mundo moderno. Era una cosa terrible lo que estaba sufriendo Cristo, al punto que dijo: mi alma está muy triste, estoy muy angustiado. Era una cosa tremenda, hermano. Y sudaba con gotas de sangre. Entonces puse a investigar cómo son las causas de la hematroidosis. Dicen que para que esta causa suceda, tiene que tener la persona un miedo profundo. Totalmente profundo el miedo para que vengan esos sudores de gotas de sangre. Y pregunto yo, ¿tenía miedo el Señor? Obvio que tenía miedo, porque era un hombre de carne y de huesos. Jesús sabía que lo que le venía del Getsemaní para acá era un sufrimiento atroz por la humanidad. Por eso vemos que en el huerto del Edén, en Getsemaní, le dice: si puedes, pasa de mí esta copa, pero más no se haga mi voluntad, hágase la suya. Jesús sabía lo que vino a la tierra. Mire, Jesús vino por un propósito. ¿Y cuál es? Por usted y por mí. Pero su destino era el Gólgota, el Calvario. Mire cómo empezaron los dolores de parto de Jesús. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, lo estaba viendo a usted y a mí. Era un sufrimiento terrible. Entonces, ve que podemos decir que por causa de la ciencia se ha investigado y se ha comprobado que este suceso es real. ¿Me entienden ahora lo que le quiero decir? Que de los muchos casos y sucesos que habla la Biblia, hoy en día son investigados por la ciencia y confirman que es real. Hay otros que no, porque hay otros que no le llegan a la lógica humana, pero son reales. Quieren investigar cómo es que Pedro caminó por el agua, pero por mucho que investiguen, eso es fe, eso es un milagro divino. Ahí no se puede hacer nada, pueden decir y especular, pero nosotros creemos que Pedro caminó en el agua y creemos que Jesús caminaba en el agua. ¿Lo creen o no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, este era el primer punto que quería tocar. ¿Quién fue el que traicionó a Jesús? Judas. Lo entregó. Cuando fue arrestado, dice la Biblia en el libro de Juan, es increíble que Jesús era un hombre que siempre estaba predicando delante de los romanos y delante de los judíos, y nunca lo pudieron arrestar en ese momento por miedo al pueblo, ya que Jesús estaba haciendo muchos milagros. Pero cuando lo fueron a arrestar, fueron una cantidad de hombres para arrestar a un solo hombre. ¿Lo has estudiado? Un montón de personas, se cree que fueron más de 70 personas para arrestar a un hombre como Jesús. ¿Y por qué esto? Porque ya oían que Jesús era un hombre que hacía prodigios y milagros, y era un hombre poderoso. Entonces los que fueron a arrestarlo iban con miedo, pero no sabían que Jesús era el hombre más manso y humilde de la tierra, y que todo estaba preparado. Su camino y su destino era el Calvario, amados hermanos. Y lo fueron a arrestar al punto que dice
que cuando llamaron y buscaron y le dijo Jesús, ¿a quién buscáis? Ellos le dicen a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Al punto que todos los que fueron cayeron para atrás, dando a entender el poder que tenía el Hijo de Dios. Cayeron para atrás, dijo, yo soy. Y se lo llevaron arrestado a Jesús. Pero aquí comienza la trágica historia de la tortura de Jesucristo. Esto fue en la noche, en la fiesta de la Pascua, en el primer día de los panes sin levadura, ya que cuando el pueblo de Israel, si usted se va a Éxodo 2 se lo va a entender, celebraba la Pascua a los 14 días del mes, empezaban 7 días de panes sin levaduras. Y en ese primer día, Jesucristo es llevado a la corte. ¿Y a dónde primero se lo llevan? Vámonos a ir a Mateos 26, 17. Juan 18, 12. Juan 18, 12. La primera, ¿cómo decir? Donde primeramente lo presentaron fue con Anás. Y miren lo que dice. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. ¿Quién era Anás, amados hermanos? Anás era el ex sumo sacerdote, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Entonces podemos ver que Caifás era yerno de Anás. Y Caifás era el sumo sacerdote de aquel momento. Pero Anás fue sumo sacerdote hace 20 años atrás, cuando Jesús todavía era un niño. Y al primero que lo llevan, ¿a quién es? Este es el primer paso que hace. Esto en la noche, porque fue en el mes Nisan. Si lo llevamos al contexto, el calendario de hoy en día es entre marzo y abril. Y entre marzo y abril, allá en Israel, es tiempo de frío. De hecho, si usted va a leer la Biblia, usted va a ver que Pedro estaba con frío y se apuntó a algunos que tenían leñas de fuego, porque era tiempo de invierno cuando cogieron a Jesús arrestado. Esto está pasando en la noche. Ahí tiene él una conversación con Anás. Pero mire, no se queda ahí. Vámonos a 18, 19. Ahí mismo. (18, 19, 23). Vamos a leerlo ahí. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Esto es con la conversación con Anás. Escuchen. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntan a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y miren, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio era el primer golpe que recibía el Cristo de la gloria. Una bofetada. Oiga, y una bofetada es un golpe muy duro, ¿no? Le dieron una bofetada al maestro diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado ¿a quién? A Caifás. Entonces, ahora podemos ver que el segundo proceso, ¿cuál es? ¿Llevado a dónde? A Caifás. Esto está pasando en la noche que fue arrestado. Acuérdese que en ese tiempo el Señor le dijo a Pedro que antes que cante el gallo, negaría 3 veces. A veces pensamos que el gallo solo canta a las 6. Hay gallos que cantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Pero en ese suceso, como no hay horas, ahí Pedro lo negó. Pero entonces el primer punto que hemos visto es llevado ¿a dónde? A Anás, que fue ex sumo sacerdote, y ahora después de Anás, que le habían dado un bofetón, ahora se lo llevan a Caifás, su yerno, que es sumo sacerdote de ese año. Amén.
Entonces lo llevan al Sanedrín. ¿Cuántas personas conformaban el Sanedrín en aquel tiempo? Si los hermanos han estudiado. El Sanedrín conformaba 71 personas, entre fariseos y escribas. 71 personas, y eran llevados al sumo sacerdote Caifás. Lo hemos visto en Juan 18, 24, dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pero vámonos a Mateo 26. Todavía no hemos entrado en la esencia del mensaje, pero esto es bueno saberlo. Mateo 26. Mateo 26, 57. Claro, porque hay que coger los 4 evangelios y ahora buscar el orden. No está todo ordenado, hay que ahora ordenarlo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Si usted lee aquí, usted dice: pues primero lo llevaron a Caifás, pero no fue así, ¿vio? Entonces, lo llevaron a Caifás cuando salió de Anás, lo llevaron atado. Y dice: mas Pedro le seguía de lejos. ¿Vio que estaba Pedro ahí? Hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Seguimos leyendo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarlo a muerte. El pueblo judío quería matar a Jesús y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Oiga, mire, levantaron hasta testigos falsos. Se le vino todo a Jesús en contra. Que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Esto está hablando de la resurrección. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondas nada. ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Oiga, que fue un cordero, fue llevado al matadero, pero dice: con todo eso no abrió su boca. ¿Qué mansedumbre tenía el Señor? Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Y mire, aquí responde Jesús y le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquello fue una bomba para ellos. Y dijo: entonces el sumo sacerdote, que es Caifás, rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemiado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. O sea, que querían ya la muerte. Entonces mire lo que pasa aquí. Aquí ya comienzan los golpes. Le escupieron en el rostro. Escupirle. Cuando usted escupe, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Y si se va a la historia, dice que de los 71 que conformaban el Sanedrín, cada uno le dio un puñetazo a Jesús. Si usted se va a la historia, usted cada vez que el condenado lo cogían los judíos, cada uno de los que formaban el Sanedrín, Jesús estaba de pie, entonces pasaba el uno y ¡pumba! A Jesús. Uno por uno le fue dando a Jesús golpe tras golpes y lo escupían en su cara. ¿Por qué traigo esta predicación? Porque veo la frialdad que hay en la iglesia de estos tiempos. Y a veces es bueno estimular su mente cómo fue el sufrimiento de nuestro Salvador. Que el sufrimiento de Cristo no fue solamente la cruz, es que pasaron sucesos durante esos días de agonía. Y los sumos sacerdotes con los escribas y fariseos le dieron de puñetazos a nuestro Salvador. Al punto que cuando te vas a la historia se cree que el cartílago que tiene en la nariz se rompió a tal punto que no paraba de sangrar. Jesús estaba comenzando a sufrir los golpes de su propio pueblo. Mire, hermano, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban, y mire cómo se burlaban diciéndole: profetízanos.
Y Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Como diciendo, ¿quién te está golpeando? Yo creo que lo cogieron, hermano, y le estaban dando de palo, de puñetazo, y lo estaban abofeteando. Aquel momento Jesucristo ahí, pero como manso, como cordero, fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. Y ahí estaba siendo ensangrentado, le estaban dando todos los golpes, pero recuerde siempre esto en el mensaje, lo estaba viendo a usted. Porque para que haya redención de pecado, para que haya regeneración, había que haber sacrificio. Había que haber sacrificio. Entonces aquí podemos ver que ya comienzan los golpes al maestro. Pero sigamos. Una vez que esto pasa en la noche, entre la noche y la madrugada, vamos a ver a dónde fue llevado ahora. Mateo 27, 1, 2. Mateo 27, 1, 2. Voy a correr un poco rápido. Mateo 27, 1, 2. Dice, ¿lo tienen ahí? Venida la mañana, ¿ven? Venida la mañana, eso ya es al día siguiente, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Dice, para entregarlo a muerte, ya que los judíos no podían sentenciarlo a la muerte de la cruz. El único que podía sentenciarlo a la muerte de la cruz era Pilato, amén, porque era romano. Esa era una tradición que habían cogido los romanos y ellos eran los que podían dictar esa sentencia tan terrible. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador de aquella región, porque Poncio Pilato gobernaba varias regiones. En aquel tiempo el dios ahí era el César y estaba dividido por varios gobernadores, y este gobernador gobernaba el Medio Oriente. Y se lo llevan a Jesús ese día. Amén. Por la mañana. ¿Están entendiendo, no? ¿Por qué les digo esto? Porque si usted estudia como te enseña Roma, que dice que fue en menos de 24 horas, usted va a ver en el estudio que el tiempo no va a dar cuando Cristo dice que fue crucificado a la hora tercera. Y la hora tercera son las 9 de la mañana. Y está diciendo que es en la mañana. Entonces usted va a ir entendiendo varias cositas, pero mire, vámonos a Juan 18, capítulo 18, y vamos a leer versículo 28. Juan 18, 28, ¿lo tienen ahí? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, ¿vale? El pretorio de Caifás estaba en Jerusalén. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis con este hombre? ¿Está viendo? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Lo tenían como malhechor. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Vio? Entonces, ¿a dónde tenían que acudir? A Roma. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto es la crucificación. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pero una vez, usted si lee ahí abajo, va a ver que hay una interrogación entre Pilato y Jesús. Y Pilato no ve nada de malo en este hombre. Pilato en todo momento no quería crucificarlo, pero se vio atado en las manos y los pies, porque el pueblo judío decía, crucifíquenlo. Oiga, ese pueblo estaba enseñado con el Jesús, ¿o no? Querían destrozarlo. ¿Saben lo que estaban siendo usados? Por demonios. Querían matar a Jesús. Y dice, vámonos ahora a Lucas 23, 6, 2. Viendo que Pilato escuchó que era de Galilea, para lavarse las manos dijo, pues entonces si es de Galilea, llévenlo a Herodes. A Herodes, vámonos a Lucas 23, 6, 2.
Aquí lo va a ver. Entonces podemos ver que primero fue Anás, después de Caifás a la mañana siguiente, a Pilato. Pilato, como no quería crucificarlo porque no había nada de malo de él, ahora dice aquí, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió ¿a dónde? A Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle o hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Oiga, el pueblo judío atrás de Jesús, para juzgarlo y para acusarlo, con gran vehemencia, o sea, con gran insistencia. Entonces Herodes con un soldado le menospreció y escarneció. Escarneció. ¿Qué es escarnecer? ¿Cómo? O sea, que lo escarneció. ¿También fue golpeado o no fue golpeado? Pero es que no solamente fue golpeado. Ahora miren la burla que le hacen. Y dice, y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarlo a Pilato. Oiga, estaba haciendo una burla del Señor Jesús. En este caso, otra vez lo mandan ¿a dónde? A Pilato. Si usted se pone a estudiar la historia que dicen, que los romanos dicen, la Roma enseña que fue un día, no concuerda el horario, ya que en ese día que enseña Roma, fue crucificado Cristo a las 9 de la mañana. Tiene que haber habido coches para volar de Herodes a Pilato. Acuérdense que habían unos kilómetros para caminar hasta Herodes y después otra vez volver. Y eso no era que todo fue rápido, eso era lento, era un proceso de interrogación. Dice que le hacía muchas preguntas. Esto fue ya después de Pilato lo enviaron a Herodes. Ahora vamos a ver otra vez que lo envían a Pilato. Lucas 23, 13, 25, ahí mismo. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Y qué quería Pilato? Dice, le soltaré pues después de castigarlo. Estamos en Lucas 23, 16. Le soltaré pues después de castigarlo, y tenía necesidad de soltarlos uno en cada fiesta. Viendo que el pueblo insistía en crucificarlo, dice que en aquella fiesta se podía soltar un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Barrabás. Y Barrabás era un hombre malhechor. Ese sí era digno de muerte. En este caso, digámoslo así. Era culpable porque Barrabás tenía una creencia al punto que quería de alguna u otra manera sacar al Poncio Pilato, al César, estaba en contra de los romanos. Y claro, Pilato vio la oportunidad, dice, es mejor que me maten a este hombre, a Barrabás, que a este de aquí, que es el rey de los judíos, porque no tenía nada, hermano. Pero el diablo estaba ahí en medio de todos esos acusadores de su pueblo. Crucifíquenlo. Amén, estamos claros ahí, vamos avanzando bien, ¿no? Ahora bien, antes de iniciar su recorrido hacia el Calvario, a través de un laberinto de callecita que hoy se conoce como la Vía Crucis. La Vía Crucis es la vía dolorosa. Los que van a Israel caminan por esa vía. Esa vía tiene aproximadamente 600 metros, no llega a 1 kilómetro. Pero esa vía fue donde Cristo iba llevando el madero. Amén. Los judíos, escuchen bien esto porque quiero que estén bien claros. Los judíos cuando castigaban al condenado, lo castigaban con 39 latigazos. Por eso dice el apóstol Pablo, fui castigado con el látigo judío 40 menos 1, que son 39 latigazos. ¿Por qué no castigaban más de 39 latigazos? Porque no se le estaba permitido en la ley judía.
Si le pasaba de 39 latigazos, el cuerpo podía quedarse en mala forma. Incluso dice que se le podía destapar por dentro por el dolor y el sufrimiento de los latigazos. Pero vamos a ver los romanos. Mientras que los romanos litigiaban al condenado aproximadamente 110 veces. Porque en esta interrogación que tiene con Pilato, Pilato dice: lo voy a castigar, mas no se lo voy a entregar. Y cuando te vas a la historia, porque tienes que irte mucho a la historia, dice que los que latigueaban a los condenados para la crucificación eran gente gladiadores, gente fuerte. Pero sigue escuchando. Dice, litigaban al condenado aproximadamente 110 veces en la espalda desnuda. 30 años después, el historiador romano Gayo Graciano, que también era pagano y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales, nos informa que tales látigos, escuchen, son tiras de cueros. ¿Ha visto usted el cuero de vaca que castigan allá en Ecuador? ¿Eso abre o no abre? Eso abre, eso arde, ¿vale? Que llevaban colgadas unas bolas metálicas. El látigo romano, tengo que hablarles esto para que ustedes estimulen en su mente. Fueron esas bolas las que provocaron los enormes moretones que se le veían en la espalda. Pero no queda ahí. Como si fuera poco, también lo azotaron con un monstruoso instrumento de tortura. Unos largos pedazos de hueso afilados de oveja, de becerro, que le cortaban la carne severamente. El látigo romano por lo menos tenía 4 o 3 enredaderas de cuero, de cuero. O sea que cada latigazo puede ser que le haya dado 5 latigazos, digámoslo así, ¿no? Para especular un poco. Y en esas cuerdas tenía bolas metálicas y también tenía huesos de becerro así de curva. Cuando era el latigazo y traía, la carne se levantaba. Y Jesús era de una contextura delgado. Se cree que era un poco así fuertito, pero era delgado. Y le dieron aproximadamente 110 latigazos. Multiplíquelo, vamos a decir, por 4. ¿Cuánto sería en total? Más latigazos, ¿verdad? Pero escuchen. Vamos a ver qué dice proféticamente Salmo 129:3. Anote estos versículos porque va a aprender. Salmo 129:3. Uy, Dios mío, aquí sí que lo descuartizaron a mi Señor. ¿Lo tienen ahí? Dice: sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Saben lo que aran los bueyes? Lo que aran. ¿Abren surco o no? Dice: hicieron largos surcos. ¿Quién eran los aradores de Jesús en ese momento? Los gladiadores romanos. En cada latigazo iban el diablo metido con furia, porque sabía que se le venía la derrota. Y cada latigazo se le metía las bolas metálicas y los huesos de becerro, más el cuero. O sea que le abrieron surcos en sus espaldas. ¿Vio? Eso fue cosa tremenda, porque a Jesús lo latigaron tanto por detrás como por delante. Por eso cuando hemos leído el versículo dice que de su semblante estaba desfigurado. Le había cambiado el rostro, le habían dado fuerte. Pero mire lo que dice Isaías 56. Todo esto es profecía de que iba a venir Cristo y los sufrimientos de Cristo. Dice: di mi cuerpo a los heridores, hablando de Cristo, y mis mejillas a los que meciaban la barba. Le rompieron la barba. O sea que tenía arrancada la carne con la barba. Por eso dice que era desfigurado su rostro. Dice: no escondí mi rostro de las injurias y de los esputos, de los escupitazos. Jesús estaba sin rostro, hermanos.
52:14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. Aquello, el diablo se estaba ensañando por medio de esos hombres para destruirlo físicamente. Hermanos, aquellos látigos eran muy dolorosos, pero recuerde siempre que cuando él estaba pasando eso, lo estaba viendo a usted y a mí. ¿Pueden decir amén? Amén, gloria a Dios. En estos momentos su rostro era totalmente desfigurado. Aquello era terrible, ¿no? Pero mire lo que estuve viendo y pone como pregunta: ¿cómo pudo aguantar este sufrimiento el maestro? Miren lo que describe textualmente Gallo Graciano. Cuando llegó al monte, el nazareno, que además era flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral. Dice que después de salir de esa paliza, porque fue una paliza que la que le dieron a Jesús, Jesús estaba en una posición casi fetal, agarrándose de sus pulmones, de su páncreas, de su organismo, porque cada respiración que él hacía parece que se le iba a salir todo, porque se le podía ver la páncreas, porque le despellejaron en carne viva. Estaba, mire hermano, desangrando cualquier cantidad, pero aparte se le veía todo, los huesos. Era una tortura terrible, amados hermanos. Y eso que todavía estamos empezando. Dígame, hermano, si una persona es capaz de aguantar eso. Tiene que haber sido el Hijo de Dios, ya que su destino era el Calvario. Y dice, miren lo que dicen los historiadores, porque esto me llena mucha satisfacción, que son gente incluso hasta ateo, pero se quedan admirados cuando investigan médicamente cómo soportó este hombre tal sufrimiento. Dice que tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de los borbotones de sangre que le brotaban. ¿Cómo pudo resistir este hombre semejante dolor durante tanto tiempo? Se preguntó un día el filósofo Zacarías Frank, uno de los investigadores médicos más respetados del siglo XX, austriaco de nacimiento, y que tampoco era cristiano sino judío practicante. Y miren lo que dice este hombre. Sobre ese aspecto específico hay un hecho elocuente que poca gente conoce. El dolor de Jesús era tan agobiante que en esa época no existía una palabra para describirlo. Y yo creo que hasta el día de hoy hay palabras para describirlo. Ni siquiera en la ciencia médica. Tuvieron que pasar 19 siglos antes de que inventaran el término apropiado para referirse a un dolor que no se puede soportar. Hoy en día los doctores lo llaman precisamente dolor excruciante, profundo, que traducido al lenguaje corriente significa dolor que se siente en la cruz. Es algo terrible. La Academia Inglesa de Medicina lo describe así: dolor atroz, insoportable y agonizante. Cuando tú te vas a la historia, se cree que Jesús, después de esos látigos, su respiración aumentó. Y él, con todos los surcos que tenía en la espalda y con todas las llagas, dígame si es fácil respirar cuando la carne se le abre en plena respiración. Pero con todo eso, enmudeció su boca. Sigamos. Ahí no acaba la historia. Dice que en esa tortura le pusieron una corona. No como ven hoy en día una corona de oro, una corona bonita. Corona de espinas. Pero les voy a enseñar cómo era la corona de espinas que le metieron a Jesús. La espina debía de tener casi 2.5 centímetros de largo. Por lo menos así más o menos. Era largo, 2 puntos. Y
Y dice, y la consistencia suficiente como para poder lacrear la piel, o sea, introducirse en la piel. También es probable que ocasionara laceraciones más o menos extensas y profundas, desgarrando la piel en todo su espesor y llegando incluso a ocasionar marcas identificables macroscópicamente en la tabla externa de los huesos. O sea que traspasaba, y usted sabe que una vez que traspasa aquí está el hueso, pues llegaba hasta el hueso a hacerle daño, porque la corona de espina era hecho por una flor que no pude, lo dice pero no sé decirlo, que la espina era tan grande que cuando le metieron la espina, dice que cubría toda la cabeza, y los palos que le daban los romanos hacía que eso se introdujera más. Entonces imagínense una corona, que hoy en Roma nos quiere enseñar que es una corona de oro bien bonita y de flores. Era una corona de espina que cubría toda la cabeza, y ya no solamente es que te la pongan, es que te den con el palo. ¿Qué clase de sufrimiento sufrió nuestro Señor por nosotros? ¿Saben por qué digo esto, hermano? ¿Por qué traigo esta enseñanza? Que a veces uno no quiere traer, porque a veces veo cómo el mismo creyente menosprecia al Señor con sus actitudes y con sus hechos. Y la frialdad que hay hoy en día y el entretenimiento diabólico que se ha metido en la iglesia. Y no nos estamos dando cuenta cuán gran sacrificio hizo nuestro Maestro por nosotros. Le habían puesto ahora una corona de espina y todo era burla y escarnio. Ahí estaba metido el diablo. No solamente tenía una hemorragia de sangre, tenía abiertas las carnes vivas, las tenía abiertas, y encima una corona en el cerebro. Ninguna persona normal puede aguantar todo lo que le hicieron a Jesús. Tenía que ser hijo de Dios, porque dice la Biblia que en Getsemaní vino un ángel y lo fortaleció. O sea, estaba todo preparado para que él llegara ¿a dónde? A la cruz. Sigamos. Vamos a otro punto. Llevado al Gólgota, que significa lugar de calaveras, por la vía dolorosa, como lo dije, aproximadamente 1 kilómetro. Vámonos a Juan 19:17. Juan 19:17. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y me fui a la historia. Flavio Josefo, un respetado cronista del paganismo, relata que se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole: si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte. Miren lo que describe él: parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre. Y sin embargo, agrega Plinio el joven en sus anotaciones romanas. Miren lo que agrega: aquel condenado, adolorido y sangrante, los miraba todo con una mirada mansa y piadosa. Estos son escritos muy antiguos, pero que están para de una manera testificar de que este libro es real. Amén. Y dice ese muchacho, dice, aún estando tan adolorido, tan escupitado por todos lados, su barba fue arrancada, no tenía rostro, estaba desfigurado, y la mirada de Jesús era mansa y piadosa. Métase en la escena, métase en ese momento y mire cómo Jesús lo está mirando en medio de esos golpes atroces a usted para salvarlo. Aquello era tremendo lo que estaba pasando en el Señor Jesús. Amén. Pero qué amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero por eso cuando yo vengo al culto, yo vengo a levantar una adoración de agradecimiento al Señor. A veces venimos tan cargados, tan afanados, tan cansados, tan desanimados, y nos olvidamos todos los acontecimientos que pasó Cristo antes de llegar al Calvario.
Pero miren, vámonos al punto 9. Jesucristo es crucificado. Alabado sea el Señor. Jesucristo es crucificado cerca de la hora tercera, que es a las 9 de la mañana. Pero voy a dar algunos detalles. Era clavado en un madero, manos y pies. Oiga bien esto, los clavos medían aproximadamente 16 o 18 centímetros de largo. 16 o 18 centímetros de largo, con un ancho de 4 o 8 milímetros de ancho. Está comprobado científicamente que los clavos traspasaron la mano y los pies. Mira, hermano, 18 centímetros de largo es tela y 4 o 8 milímetros de ancho, el daño era terrible. Pero ahí estaba nuestro Salvador. No estaba usted, estaba Él. Y no solamente era porque iba a morir, llevaba el pecado de cada uno de nosotros ahí. Desde Adán y Eva hasta acá abajo. Ahí estaba Jesucristo. Y dice, vamos a ver un poquito. Nick House, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigió una cuidadosa investigación con la que demostró que si a Jesús lo hubieran clavado en la palma de las manos, porque muchas veces decimos fue clavado en las manos aquí, pero realmente Jesús fue clavado en las muñecas. Y dice este investigador, ya que si lo hubieran clavado en la mano, el peso del cuerpo por la ley de gravedad lo había empujado hacia adelante, no podía sostenerse, porque aquí no hay nada para sostenerlo, se hubiera ido. Pero aquí en medio de la muñeca hay dos huesitos. Si usted lo estudia, usted va a ver. Entonces entre eso hace que el cuerpo quede sostenido y no se caiga por la gravedad. En 1968, unos arqueólogos hallaron al norte de Jerusalén varios de los clavos que se usaban para las crucificaciones en tiempo de Cristo. Su tamaño más largo que lo normal parece demostrar que fueron usados para atravesar las muñecas y no las palmas. Si esto tiene un gruesor 18 centímetros, es largo. Hermano, era un terrible dolor clavar eso. Ahora bien, hay una cosa que quería darle. Los clavos que fueron atravesados en los pies, se ha comprobado científicamente por manos de arqueólogos e historiadores que los clavos traspasaron el nervio peroneal profundo. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Yo me he puesto a estudiar porque no le quiero leer, solamente le voy a decir el nervio. El nervio peroneal es una ramificación del nervio ciático que suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna. Esto está por aquí. La Biblia dice que Jesús, ninguno de sus huesos iban a ser rotos. Y todo eso se cumplió al pie de la palabra. Lo estaban azotando, pero no se le rompió el hueso. Pero cuando pasó ese clavo en el nervio peroneal, mira, hermano, dice que fue el dolor más fuerte médicamente que los mismos látigos romanos. Que los mismos látigos romanos, hermano. Aquello es un dolor intenso y profundo que nuestro Salvador estaba sufriendo por nosotros. Tenía 4 milímetros, 8 milímetros de ancho el clavo. Dígame si era un agujero grande eso. Pero ahí no estaba usted, ahí estaba el Señor. Amén. Este dolor es peor que todos los latigazos juntos. Por eso hoy podemos decir, vámonos a Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. Podemos decir, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Estaba hablando de todos los látigos y de este clavo que le atravesaron los pies.
Hoy podemos decir que por las llagas de Jesucristo somos curados. Pero mire que dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, hermano, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ustedes saben, hermano, que nosotros podemos desechar a nuestro Salvador y podemos despreciarlo con nuestros hechos, con nuestras actitudes y con nuestros pecados. Porque a veces decimos: Señor, te hubieras vengado de aquellos que lo estaban matando. ¿Cómo nosotros crucificamos en sentido alegórico hoy en día a nuestro Señor? Con nuestra desobediencia. Con nuestra desobediencia. Con nuestra falta de respeto y de reverencia a Dios. Y dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y a veces me pongo a pensar, ¿sabe por qué Jesucristo no abrió su boca? Porque un simple quejido que hubiera hecho el Señor Jesús, millares de ángeles hubieran venido a defenderlo. Pero Jesús no abrió la boca porque tenía que cumplirse la Escritura. Porque vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba reconciliando al hombre con Dios, al punto que calmó la cólera de nuestro Padre para con nosotros. Amén. Y a veces veo un cachondeo vulgarmente en la iglesia. Y no nos acordamos de qué sufrimiento. Por eso hoy se lo estoy hablando. Tal vez no soy el mejor maestro, el mejor teólogo, pero detalladamente todos los sucesos que le pasó a la vida de Jesús en plena vía dolorosa, digámoslo así. Pero no queda ahí, porque si eso quedara ahí, miren, vamos a ver entre la hora sexta y la hora novena. La hora sexta es las 12 de la mañana y la hora novena es las 3 de la tarde. Jesús estuvo crucificado 6 horas. Acuérdense, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En esas horas era tal el sufrimiento, hermano, porque estaba sufriendo hemorragia de sangre. Dice que él dijo: ¿qué dijo en la cruz? Sed. Tengo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Con hiel. Esta bebida era tipo de, que lo dije la otra vez, de sedante. Sedante es, ¿no? ¿Cómo? Eso, anestesia. Anestesia. Y dice que Jesús lo rechazó. ¿Por qué Jesús lo rechazó, hermano? Porque estaba viviendo el dolor, porque quería pasar el sufrimiento tal como se le presentó. Y no quería anestesia, quería sufrirlo. Hoy los cristianos quieren anestesia. ¿Y qué es la anestesia hoy? Hablándolo en términos, digamos así, en territorio espiritual. Un evangelio light. Un evangelio san me conviene. Un evangelio donde no me digan la verdad, donde no me hablen la realidad. Y nos olvidamos que el evangelio es sufrimiento, es agonía, pero lleno de victoria y de gozo. Porque el que está en nosotros es aquel que venció al pecado y a la muerte. Pisó la cabeza de la serpiente antigua. Le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Y tiene todo poder y toda autoridad sobre principados, gobernadores, los que
exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Amén. Por eso es que tenía que ser tal cruel sufrimiento para que nosotros fuéramos redimidos de nuestra condición, de nuestra flaqueza humana, de nuestra naturaleza caída. Si por el primer Adán entró el pecado, por el postrer Adán vino la salvación de nuestras almas. A veces hay que pensar esto, amados hermanos. Dice que desde la hora sexta, desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas. Imagínense todo ese pueblo que estaba ahí congregado viendo la crucifixión de Jesús. Se oscureció el cielo. Se oscureció. Flavio Josefo, el gran historiador romano, dejó registrado ese momento en la formidable crónica que escribió en su libro Antigüedades Judías. Cuando el condenado expiró, que está hablando de Jesús, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si un rayo invisible lo hubiera destruido. Y dice que la tierra tembló con un grande estremecimiento. La tierra estaba sintiendo el impacto de su Redentor, de su Creador. Por eso la tierra se partió cuando Cristo dijo: consumado es. La tierra sintió el dolor, el impacto de nuestro Redentor. ¿Qué clase de agonía estaba pasando eso? Y dice: las piedras del monte se partieron sin que nadie las hubiera tocado. Se abrieron las tumbas del cementerio del valle de Josafat, que queda frente al Calvario, y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir en busca de su familia. Y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó y el mundo quedó sumido en la sombra. A su turno, Plinio escribió que, al ver lo que estaba pasando, uno de los soldados romanos se volvió a sus compañeros y exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Luego empezó a gritar, arrojó su lanza y se fue corriendo colina abajo. Nunca más se volvió a saber de él. Entre tanto, Jesucristo se desangró en la cruz. La hemorragia era incontenible, sudaba sangre. Escribe Graciano, y jadeaba con desesperación, se estaba ahogando. ¿Saben lo que es jadear? Jadear es: Jesucristo no se podía retener en la cruz, era un dolor inmenso, estaba jadeando con desesperación. Y hay dos cosas por qué tal vez murió Cristo en la cruz. Una fue porque se estaba ya ahogando, y otra por la hemorragia de sangre que estaba teniendo. Y con todo eso no abrió su boca, al punto que solo abrió su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe quién estaba ahí? Usted. Se lo digo porque muchas veces somos mal agradecidos con el Señor. Después dice, 50 años después, a mediados del siglo I, un gran filósofo, Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase. Gente que no eran bíblicos, dice: no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, como su propia sangre. Lentamente, esas 6 horas, Jesús nos estaba mirando a nosotros. Qué sufrimiento, amados hermanos. Qué dolor. Qué tristeza. Cristo es clavado. Una vez que muere el condenado, dice que le clavan una lanza. ¿A dónde?
Un centurión le clavó una lanza y dice que brotó agua y sangre. Y se cree que es el primer gentil convertido, se cree, porque dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. El agua simbolizaba la purificación de nuestra alma y la sangre, la redención de nuestros pecados. Oh, gloria a Dios, amados hermanos. Esto me llena de gozo. Aunque el martirio fue duro, aunque el sacrificio fue duro, pero con todo no abrió su boca y llegó al Gólgota ensangrentado, abierto sus carnes, con corona de espina, con un tablero donde se burlaban y le decían el rey de los judíos, pero con todo llegó a la cruz. Y en la cruz, como un caballero valiente, aguantó las 6 horas hasta su muerte. Y dijo: consumado es. Hoy el mundo puede ser salvo si mira a Jesucristo, si cree en Jesucristo. Rancican dura malenza, porque su sangre sigue siendo viva y eficaz. Por eso es que hoy en día hay que entender que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para libertar, para romper cadenas, para romper todo yugo, para romper todo pacto satánico. Su sangre liberta al ser humano. Su sangre es inmaculada, su sangre es limpia, pura y perfecta, porque costó un sacrificio muy grande. Alabado sea Dios. Pongámonos de pie, amados hermanos. El sacrificio de nuestro Maestro fue muy doloroso. Espero que con esta enseñanza recapacitemos y miremos nuestros caminos y reflexionemos si estamos siendo agradecidos con nuestro Salvador. Jesucristo en aquella cruz lo estaba mirando usted. Hermana Mónica, hermano Jesús, hermano Oscar y todos los que estamos aquí reunidos, nos estaba mirando a nosotros. Fue tanto el sufrimiento, fue tanto, hermano, los látigos que recibió, pero qué hombre tan valiente. A veces la valentía la creemos que es gritar y hablar e insultar, pero la valentía se ve en que este hombre cayó. Y hoy en día hay cristianos que no pueden ni callar si le llaman la corrección, pero Jesús cayó. Y hoy estamos aquí, gracias por los méritos de Jesucristo.